Qué gusto nuevamente saludarlos a través de En Corto con Rafa en la página de Rafael Espino. Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos. Hola Mayra, muy bien, gusto volver a conversar. Oye Rafa, el día de hoy vamos a tocar un tema bastante inquietante entre toda la gente que te sigue en redes sociales. Quieren saber acerca de tu relación con Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República. Pues mira, se remonta, ya son muchos años. Él fue presidente del Partido de la Revolución Democrática de 1997 al año 2000, y yo en 98 al 2000 ocupé una posición en el gobierno federal como su procurador fiscal federal de investigaciones, cuando vino todo lo del escándalo de la crisis bancaria y los abusos que hubo en el crédito. Entonces a mí me llamaba mucho la atención la lucha de él en lo personal para combatir esos abusos. Me lo presenta un amigo acá en la Ciudad de México, y luego ya después, siendo el jefe de gobierno, años después, yo me retiro del puesto de su procurador, entra el gobierno panista, y años después se viene todo este embate del gobierno federal panista para desaforarlo, y participo con el licenciado Javier Quijano aquí en México como parte del equipo de defensa del desafuero. El licenciado López Obrador fue jefe de gobierno 5 años, y luego candidato a la presidencia de la República en el 2006. Entonces ahí lo trato, y ya en el 2005, que se empieza a preparar la campaña presidencial, el licenciado Manuel Camacho Solís, en paz descanse, él coordina la zona norte en un movimiento que se llama las Redes Ciudadanas, y a mí me toca en particular el estado de Chihuahua. Entonces ahí fue cuando lo traté mucho en sus visitas a Chihuahua, y luego ya después seguimos la relación en las demás campañas presidenciales. Y bueno, Rafa, tras de todo este tiempo de relación, ¿cómo es que se crea este vínculo de amistad? Pues bueno, originalmente por la afinidad ideológica y por mi motivación de ayudarlo en la cruzada que él tenía de mejorar las cosas en el país. Los dos advertíamos que el modelo anterior había generado mucha desigualdad, y yo veía cómo él ha dedicado su vida como luchador social a cambiar las cosas, a transformar la realidad para ayudar a la gente desprotegida. Entonces empezamos a tener mucho trato en sus visitas a Chihuahua. Entonces pues ahí se desarrolla una relación personal en la cual pues hay mucha afinidad en otras distintas cosas. Ya es la parte más humana, la relación entre pues, el actual presidente de la República y tu servidor. Pero originalmente lo que lo motiva pues es la coincidencia en las causas, y mi respeto y admiración a una persona que muy clara en sus propósitos, y en una lucha, en una gesta de muchos años para tratar de transformar la realidad de este país en bien de la gente. Oye, Rafa, pero independientemente de la ideología, ¿qué afinidades tienen en cuestión de gustos? Pues mira, yo te diría que las dos principales, pues una es definitivamente el béisbol. O sea, yo desde muy chico, mi papá era muy aficionado al béisbol, toda mi familia paterna, y el presidente de la República también es gran aficionado al béisbol. Creo que eso ya es manifiesto, porque él ha dicho que quiere instituir al béisbol como el deporte nacional. Entonces en Chihuahua se practica mucho béisbol, y siempre que iba, él le gustaba ver los estadios que hay en cada una de las ciudades en Chihuahua, y le gustaba también seguir a los equipos profesionales y a la liga amateur. Entonces en ese sentido teníamos mucho intercambio, sobre todo hablando de las ligas mayores, de los equipos que cuando yo era niño seguían. Yo soy fanático de los Rojos de Cincinnati, y el presidente le va a los Cardenales de San Luis, que están en la misma división central de la Liga Nacional y que han protagonizado grandes batallas a lo largo de las décadas. Antes los Rojos era el equipo relevante, fueron campeones en 75 y 76, y luego los Cardenales pues han tenido ese lugar, una cierta superioridad en la división, y han accedido y han sido campeones mundiales también en muchas ocasiones. Oye, pero también sé que tienen un gusto similar por la comida. Pues sí, el licenciado es aficionado de la comida mexicana, es muy taquero, y le gusta mucho, en Chihuahua en particular, la barbacoa. Ya tiene muy identificados algunos puestos donde le gusta ir a comer, y yo te diría, como una anécdota, recuerdo muy bien una vez que íbamos en la carretera rumbo a Cuauhtémoc, y se bajó a un lugar que se llama la Barbacoa del Güero, que por cierto no he investigado últimamente si sigue o no, pero me gustaría volver,
porque son unos tacos buenísimos. Y después de haber comido ahí, íbamos 4 o 5 personas, después de haber comido, le agradó tanto que se paró y le dijo al propietario, que era el que estaba ahí haciendo los tacos, le dijo, oye, esta barbacoa es tan buena que no la tiene ni Obama. Entonces, él le gusta mucho explorar, le gusta mucho experimentar con platos de comida mexicana, y creo que el estado de Chihuahua le llama particularmente la atención porque es muy rico culinariamente hablando. Entonces, así como Chihuahua, seguramente lo hacen todos los estados de la República, ya lo ha transmitido en sus videos, pero yo lo que he visto es que le gusta mucho la barbacoa y todos los cortes de res en Chihuahua. Oye, Rafa, seguramente muchísimas anécdotas que platicar con el presidente de la República, bueno, en aquellos entonces de Andrés Manuel López Obrador, en su caminar por la República Mexicana, pero en particular aquí en Chihuahua. ¿Alguna que recuerdes? Pues mira, te voy a recordar una no tan antigua, sino más reciente, y que demuestra mucho lo que es el carácter del presidente de la República. En el 2012, cuando son las elecciones federales y gana la presidencia de la República el expresidente Peña Nieto, no obstante él ya ser una figura nacional por haber sido el que había ganado en 2006, pero había sido objeto de aquel fraude descomunal, va y visita Chihuahua pues sí, Chihuahua siempre ha sido una tierra difícil para el proyecto alternativo de nación que hoy es gobierno. Entonces él sigue visitando Chihuahua en alguna de las protestas en contra de la reforma energética que se pretendía, que de hecho se convirtió en ley, y al visitar Chihuahua en un acto público, después de la elección del 2012, va muy poca gente. Yo creo que había entre 100 y 150 gentes. Entonces, pues sí fue un golpe anímico muy fuerte. Y me recuerdo que después de eso organizamos una cena en casa de mi hermana. A la gente me costaba trabajo invitarla porque la gente no quería ir porque se veía como una opción negativa. Entonces, recuerdo que pues yo estaba muy caído en mi ánimo y él es el que me alienta y me dice, oye, no te agüites, esto no es cuestión de un día, esto es una batalla permanente y es una lucha que hay que seguir dando, porque lo que le ha significado casi a la vida es el ser persistente en los propósitos y continuar con la lucha. Entonces ya fuimos a la cena a casa de mi hermana, yo estaba también muy nervioso porque no llegaba la gente, pero eventualmente la gente llegó. Él dirigió unas palabras muy motivadoras, siguió con esta lucha, y quién iba a decir que 6 años después, pues más de 30 millones de mexicanos iban a votar por su proyecto. Entonces, yo creo que ese es una anécdota reveladora del carácter del presidente de la República y por qué después de tantos años, pues finalmente logró el objetivo de convertir al proyecto alternativo de nación en programa de gobierno. Excelente. Oye, Rafa, y antes de irnos, me gustaría saber por qué, si a pesar de esta amistad, de esta cercanía que tienes con Andrés Manuel López Obrador, con su ideología, ¿por qué tú nunca has incursionado en la política? Pues mira, sí he sido servidor público en periodos cortos de mi vida profesional. Fui subprocurador fiscal federal de investigaciones en la última parte del mandato del presidente Zedillo. Y luego, después de la batalla del 2006, donde hubo un fraude electoral descomunal, y es cuando se impone a Felipe Calderón, yo me dedico, como sabes, a la materia tributaria, a la materia fiscal. Entonces, entré como procurador fiscal en el gobierno de la ciudad del licenciado Marcelo Ebrard, pues porque no se obtuvo la presidencia de la República. Duré ahí un tiempo, hice algunas reformas, algunas cuestiones particulares que se me encomendaron, y yo, pues, como lo he expresado públicamente, la mayor parte de mi vida profesional he sido empresario, tengo mis propios negocios y muy poco he sido servidor público. Entonces, ahora que se gana la presidencia de la República, el presidente me invita para ser consejero independiente de Petróleos Mexicanos, y acepto porque es algo que va muy en línea con mi formación profesional, pero la realidad es que sí, yo la mayoría del tiempo he sido empresario, he sido un inversionista independiente, digamos, pero siempre con afinidad
con mucha simpatía por el proyecto del licenciado López Obrador, porque creo que es lo que mejor le viene al país y lo que más nos conviene a los mexicanos y a las futuras generaciones. Y aquí es donde encaja perfecto el dicho, el que persevera, alcanza. Pues yo creo que sí, y yo creo que es muy importante tener firme los objetivos a los que uno aspira y ser muy tenaz en la lucha, sobre todo eso, ¿no? Y hablar con la verdad, ser transparente y tratar de trabajar en beneficio de la gente. Excelente, pues nuevamente tenemos una corta pero interesante plática contigo, Rafa. Muchísimas gracias. Esto fue En Corto con Rafa. Síganlo en Rafael Espino. Gracias, Rafa. Hasta la próxima. Muchas gracias a ti, Mayra. Un saludarte.